es importante que ustedes lo tengan presente. A ver, porque ahora estoy arriba y se me pone más lenta la máquina, por eso hago esto. Les voy a mostrar, les voy a compartir lo que vamos a llegar a ver. Por supuesto que ustedes ya saben las partes de ambiente en general, que son tres, que son la corona, la porción cervical o el cuello y la raíz. Eso está más que claro, calculo. Estoy en las esferas, acá arriba. Bien. Entonces ustedes ya esto lo doy, vamos por arriba porque esto ya más o menos lo tienen, igual esto no se toma, por supuesto, porque es reconocimiento dentario. Claro que me da pena que ustedes no lo hayan podido hacer esto en clase porque les hubiera facilitado mucho, más que todo en las materias que vienen, ¿no? Bueno, en cuanto a la corona y la cara de un diente, calculo que no hay ningún tipo de problema, ¿no? De las caras libres y proximales, eso vamos bien. Y también de acuerdo a la cantidad de raíces que tiene una pieza dentaria, ¿no? Que son unirradiculares o multirradiculares, y en el caso de los multirradiculares aparece esto que se llama furcación o furca, que es ese espacio que se abre para dar orígenes a 2, 3 raíces, y por qué no una cuarta raíz. Eso es un poco más complicado de encontrar, pero puede pasar. Las raíces siempre me van a dar la pauta de para qué lado voy a ubicar el diente, ¿sí? Si es hacia vestibular, hacia palatino, hacia lingual. Entonces también es importante conocer la raíz. ¿Cómo no es importante dar importancia al conocer la raíz? Bien. Miren, este es el diente más fácil de reconocer. ¿Por qué es el más fácil de reconocer? Primero, la corona es muy, pero muy voluminosa. Es muy voluminosa. Y la raíz, perdón, también lo es. Esta es una toma de la cara palatina, porque son los centrales superiores. Dientes unirradiculares, hasta acá no hay ningún tipo de duda. Corona muy grande, ¿sí? Raíz muy grande, que si lo tomamos por la cara palatina vamos a ver que tiene una forma trapezoidal, estamos hablando del incisivo central superior, donde tiene un borde incisal y tiene 2 caras vertientes, ¿sí? Una que mira hacia mesial y otra que mira hacia distal. Como ustedes ven ahí en la imagen, ¿sí? Hay una de las aristas de este borde incisal que decae por sobre otra, o sea que está más abajo que la otra. Eso me da la pauta que cuando decae, ¿sí? Está más bajo que la otra, esa cara va a mirar hacia mesial. Y la otra, por supuesto, va a mirar hacia distal. Y si le sumamos a todo esto que la raíz, ¿sí? En su ápice tiene una pequeña inclinación hacia un lado, eso también me da la pauta que si tiene una inclinación hacia ese lado va a ser el distal. Entonces, fácil de reconocer este diente, muy simple, y difiere del lateral superior, como la están viendo en la imagen, que la forma que tiene, que es más triangular, que es más marcada, que el lóbulo está más marcado, ¿sí?
y que es un poco más chico. Y van a ver la diferencia después. No sé quién me levantó la mano. Hola, profe, disculpe, está una compañera esperando, si puede aceptarla. Bárbaro. Ahí lo sé. Ahí no sé si no aparece nadie. Bueno. Mi compañera que no podía entrar ya pudo, profe. No sé si Ah, capaz que bueno, no la bueno. aceptó, listo. Listo. Gracias. Estaba viendo eso. No por nada. Bien, digamos. Entonces, es muy marcada la diferencia entre el incisivo central y el lateral. Ahora bien, si yo miro desde las caras libres, perdón, sí, proximales, perdón, vamos a ver que esa forma triangular también está muy marcada. ¿Por qué? Por parte del cuarto lóbulo, ¿sí? El cuarto lóbulo se ve más marcado en el incisivo central que en el lateral. Y fíjense como el cuello cervical, ¿sí? O la línea cemento adamantina, como usted quiere decir, tiene un montón de nombres. ¿Sí? Está mucho más marcada en el incisivo central que en el incisivo lateral. Entonces, es un diente fácil de reconocer, no van a tener ningún tipo de problema entre el lateral y el central, ¿sí? Porque son muy diferentes a los inferiores que son muchísimo más pequeños, pero muchísimo más pequeños. Bien, y acá tenemos una comparativa, y fíjense, entre el incisivo central superior, lateral, y el incisivo central inferior y lateral. Por ahí comúnmente los alumnos se suelen confundir en los inferiores, en el central y en el lateral. Pero hay una diferencia entre el central y el lateral inferior. Por su cara vestibular, los dos tienen prácticamente la misma forma, nada más que esas vertientes que hay, ¿sí? Mesial y distal, son más expulsivas. El incisivo central es mucho más cuadrado, se ve en el diente. Y aparte, en el incisivo lateral, la corona es un poquito más alargada que en el central. Es unirradicular, por supuesto, es mucho más pequeño, ¿sí? Los incisivos centrales inferiores y laterales con los superiores. Y aparte, fíjense en el borde incisal, en el central es mucho más recto que en el lateral, que va declinando, perdón, va declinando hacia distal. No hay manera de equivocarse tampoco en el central y en el lateral. Son dos dientes muy fáciles. En sí son todos fáciles,
Lo que pasa es que hay que estudiar bien la morfología de estos dientes. Si uno estudia bien la morfología, es fácil. Por lo menos los dientes que tengo yo son visibles. Bien, entonces, siempre tengan en cuenta que para reconocer una pieza dentaria lo primero que tenemos que ver es a qué grupo dentario pertenece. Bien, una vez que tenemos el grupo dentario a que pertenece, ¿no? Ya sabemos, ahí vamos a ver si es superior o inferior. Y una vez que tenemos si es superior o inferior, vamos a ver de qué lado es, si es del lado izquierdo o si es del lado derecho. Bien. ¿Alguna duda de los incisivos centrales superiores e inferiores? No, profe. Bien, está claro, lo van a ver, se ve. ¿Eh? Es muy raro equivocarse, prácticamente. Después les voy a decir cómo va a ser más o menos el tipo de corrección que vamos a tener con el reconocimiento dental. Bien, ahora vamos a ver el otro grupo dentario, que es el grupo de los caninos. También bastante marcado. Hay alguien que tiene el audio conectado. Gracias. Bien, vamos a ver la diferencia que hay entre los caninos, tanto el superior como el inferior. Bien, el canino van a ver que tiene un vértice y tiene dos vertientes. Una va a mirar hacia mesial y otra va a mirar hacia distal. La diferencia principal del superior con el inferior es muy parecida al que tiene el central, que son dientes muy potentes, tanto el superior como el inferior, y también va a diferir en su tamaño y forma. Vamos al superior. Fíjense en que hay una desproporción ahí en la parte corono-radicular. Ahora no vamos a ver la raíz. Pero la corona, ¿sí?, es muchísimo más pequeña que la raíz, pero muchísimo más pequeña. Y es un diente importante porque acá el diente, o perdón, mejor dicho, la arcada, toma la curvatura o empieza a tomar la curvatura en sentido antero-posterior, ¿sí?, para girar y darle la forma a cada una de las arcadas. No sé si lo estudiaron, que hay arcadas que tienen diferentes formas y hay paladares que también tienen diferentes formas. Y el canino es importante para la dinámica mandibular, ¿sí?, para la articulación temporomandibular, para la oclusión. Ustedes cuando tengan prótesis van a ver lo importante que es este diente, sobre todo por ese vértice que vemos ahí. Entonces, fíjense en que hay un vértice que es mucho más pequeño en su diámetro, perdón, uno de las vertientes, que es mucho más pequeño en su largo que otro, tomando como referencia el vértice. Ese lado que es pequeño va a ser el lado que va a mirar hacia mesial, el de menos distancia, ¿sí? O sea, del vértice yendo hacia la curvatura de la cara. En cambio, el distal es mucho más largo, es mucho más largo. Entonces ahí veo y me doy cuenta si el diente es del lado derecho o del lado izquierdo. Cuando es más cortito, ¿sí?, esa vertiente, a partir del vértice, cuando es más cortito, ese diente mira hacia mesial. Cuando es más largo, es hacia distal. Ahí tenemos el lado. Fíjense la raíz como es extremadamente más larga. Y como vimos, este diente es importante para la lateralidad. Cuando ustedes vean prótesis van a entender de lo que estamos hablando. Bueno, esto es
a forma de ver cuántas raíces tiene, cuántos conductos tiene, y esto es más de la parte de endodoncia, que es donde se hace la apertura para hacer una endodoncia. Bien, miren. La diferencia que hay el superior con el inferior, ¿sí? Son muy parecidos, pero en el inferior la raíz es mucho más pequeña y aparte la porción coronal o la corona está mucho más marcada en el aspecto anatómico, ¿sí? En el vértice, en las vertientes, en los lóbulos, en la cara palatina, se marca mucho más esta condición. Y acá ya tenemos la segunda diferencia para decir si es un canino superior o un canino inferior. En ambos caninos, las vertientes a partir del vértice es lo que me va a dar el lado. Acuérdense, el más corto mira hacia mesial y el más largo mira hacia distal. ¿Alguna duda del canino? No, profe. Bien. No. Ahora sí pasamos a agregarle a las piezas dentarias otra cara. En los que vimos anteriormente son caras incisales, que en sí son bordes incisales. Y ahora vamos a ver las caras oclusales, agregándole a cada una de estas piezas dentarias. Y tenemos los premolares y los molares. Esta es una pregunta, creo que la ha tomado la doctora anteriormente. No me acuerdo muy bien si era elevaciones o depresiones, ayúdenme. Y le pidió que dibujen una cara oclusal, no sé si de un 16 o un... Quedó Uno un de esos, premolar. un molares era, ¿no? Molares era. Premolar. Ah, un premolar le pidió. Está bien. Le pidió un 4 un 5. Y no sé si le tenían que poner la morfología y las variantes que tenían y las elevaciones y depresiones. Bueno, eso es dibujo. Dibujo no tomo, a no ser el recuperatorio. Pero bueno, lo importante del premolar y primera característica del superior con el inferior es que los superiores tienen dos raíces. Los superiores tienen dos raíces. Los inferiores tienen una. Primera característica. Segunda característica. La cara en los superiores, la cara vestibular, juntamente con la cara palatina, sus cúspides, su altura cuspidia, va a ser muy parecida la vestibular con la palatina. Fíjense que si trazamos una línea por las cúspides, están prácticamente a la misma altura. En el inferior, no. La cúspide vestibular está mucho más alta, ¿sí? Que la cúspide lingual. Bien, esto es si lo vemos en sus caras proximal, fácil de reconocer. Ahora bien, si yo lo tengo y lo miro por su cara oclusal, hay una diferencia notable entre los premolares superiores y los inferiores, aparte de su raíz. Una es la forma, otras son las cúspides, como vimos anteriormente. Otra es la forma que tiene cada uno. Fíjense, el primer premolar tiene una forma pentagonal mucho más pequeña en su cara oclusal que el segundo premolar. Estamos en lo superior, ¿sí? Otra característica es el tamaño de las cúspides. En el primer premolar, la cúspide vestibular es mucho más prominente y mucho más grande que la cúspide palatina. Fíjense en la diferencia que hay con el segundo, donde la cúspide palatina es prácticamente igual a la cúspide vestibular. Y acá no tenemos duda tampoco. ¿Qué me delimita a estas cúspides? El tamaño. Lo que me delimita el tamaño
es esa línea que ven ustedes ahí, ¿sí? Que me separa una corona, perdón, una cúspide vestibular de una cúspide palatina, donde ven que está en el primer premolar más acercándose hacia palatino que hacia vestibular, y las cúspides son notablemente diferentes. Unas son casi iguales en equidistancia, las del segundo premolar, y las del primer premolar no. Es más voluminosa y mucho más grande la vestibular que la palatina. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer o a diferenciar un premolar superior e inferior? Primero son la forma que tiene cada uno de ellos. Segundo, tienen dos raíces. Tercero, la línea que me separa o el surco que me separa oclusal entre ambas cúspides es notoria, ¿sí? Va desde mesial hacia distal, ¿sí? Y diferencio el primero del segundo superior en la cara oclusal en sus cúspides, ¿sí? En el segundo son iguales prácticamente, y en el primero es mucho más voluminosa la vestibular que la palatina. Ahora bien, vamos a los premolares inferiores. Fíjense. Primero, la altura que tienen ambas cúspides, ¿sí? Son muy, muy diferentes. La del primero, la cúspide vestibular, es mucho más alta que la cúspide lingual, en el primero. En el segundo, no son tan marcadas, están como erosionadas, ¿sí? Es mucho más grande la vestibular que la lingual, pero en altura, ¿sí? Son casi parecidas, ¿sí? Ambas cúspides, no con el primero. Y aparte, si la vemos en la cara oclusal, es lo que yo le digo, ¿sí? O el cantito que yo le digo, que uno es como que te mira y el otro es como que se ríe. Y esto se ve notoriamente en esta pieza dental. Entonces, fíjense que no nos podemos tampoco equivocar en la cara oclusal si son superiores e inferiores. Se ve notablemente. Cuando ustedes tienen que preparar para el lunes el reconocimiento dentario, ya sea para este final, para este parcial o para el final, ustedes agarren el libro y fíjense, ¿sí? Las caras oclusales. Si no tienen atlas de anatomía, Sí, tienen atlas de anatomía, bien. Fíjense en el atlas de anatomía que también se ve. ¿Qué tienen en el sabota? sí, este. Yo por mi parte no tengo ninguno, profe. Bien. Después le paso a Jennifer un atlas, así lo comparan, y les paso otro libro de anatomía que tengo en formato PDF. Entonces, es muy notorio el primero con el segundo. La parte coronal, la parte radicular, las partes de las cúspides, de las fosas. Hasta acá, ¿vamos bien? Sí, sí. Perfecto, Profe. perfecto. Bien. Solamente faltaría, o sea, si es derecho, No, el derecho izquierdo ya dijimos, por ejemplo, en los centrales superiores, ¿sí? En la línea o en el borde incisal, ¿sí? El borde que va bajando, ¿sí? No sé si se entiende, o sea que es la cara más larga, ¿sí? Mesial o distal, la cara más larga, siempre va a mirar hacia mesial. La altura va a mirar hacia mesial. A ver si puedo dibujar. Esto que ven acá ustedes que dibujo en azul y lo voy a hacer más burdo, ¿sí? Así, eso, esto, siempre hacia mesial y esto siempre hacia distal, ¿sí? El borde es mucho más redondeado hacia distal que hacia
mesial y la línea incisal va decreciendo en sentido distomesial o va asentándose hacia mesiodistal, como ustedes quieran decir. Esto me da al lado. Este, por ejemplo, es izquierdo. ¿Sí? Si yo tuviera acá un incisivo central derecho, la corona sería así. Lo hago burdo, para que lo entiendan. ¿Sí? Porque esto mira hacia mesial, y esto mira hacia distal, y esta corona es la más larga, ¿sí? En sentido mesio, distal. ¿Entendió? ¿Están conectados? Sí. Sí, sí, doctor. Ah, bueno, bien. Perfecto. Vamos a los molares superiores. Vamos a los molares superiores. Vuelvo. Lo mismo ocurre con el canino, que tiene un vértice y tiene dos vertientes. Una mira hacia mesial, otra mira hacia distal. ¿Sí? La más cortita desde el vértice, hacia el borde donde pega la curvatura, la corona, para que ustedes lo entiendan, la más cortita mira siempre hacia el mesial. Y la más larga mira hacia distal. ¿Sí? ¿Sí? La más cortita, que es esta, mesial. La más larga, que es esta, distal, a partir del vértice. ¿Sí? La más cortita, que es esta, Profe, también está bien decir mesial. que se continúa con la raíz, la mesial. Si a vos te sirve como referencia para reconocer una pieza dentaria, sí, claro que sí. Fíjate que la distal, ¿sí? La distal es mucho más voluminosa, tiene como una pancita, ¿sí? Que la mesial. Y esa curvatura me la da porque el borde, ¿sí? Desde el vértice hacia el distal, este bordecito de acá, es mucho más largo. Como es mucho más largo, tarda en dar esa vuelta para darle la forma a la corona. A ver, características podemos un montón nombrar, ¿sí? Hay un montón de características. Yo le doy las más comunes y las que van a ver. Después cada uno le va agregando si quiere para tratar de reconocer más aún las piezas, ¿sí? Pero son fáciles, son reconocibles. No van a tener ningún problema. Bien, vamos ahora a los molares. También, muy simple, obviamente, que son multirradiculares. Ahí tenemos esa base. Y también una característica principal de los molares superiores, el primero con el segundo, son la forma que tienen y la cantidad de cúspides que tienen. Miren, estos son los superiores, por ejemplo. Son muy parecidos, muy parecidos. Tienen dos fosas, como están viendo ahí, una que es la mesiovestibular y otra la distopalatina, superior. ¿Sí? Superiores. La diferencia, acá es la diferencia, y es muy notoria, es que el primer molar superior es mucho más voluminosa su corona que la del segundo. Es mucho más voluminosa. Segundo, no tiene un surco que une una cúspide con la otra, que se llama surco adamantino, que está bien marcado en el segundo molar y en el primero no. Y en el primero no. Entonces, primera diferencia, la corona, que es mucho más voluminosa en la superior que en la inferior.
Segundo es ese puente adamantino que tiene, que une una cúspide con la otra. ¿Sí? Entonces, hasta acá estamos viendo el primer molar superior y el segundo molar superior. ¿Sí? Es una forma romboidal que tiene. ¿Sí? Donde, como podrán ver, los ángulos más agudos que tienen estas dos corresponde a la parte vestíbulo mesial. Entonces, si la más aguda, la que termina más en punta, es vestíbulo mesial, justamente me da de dónde es, si es derecho o izquierdo, como también la disto palatino. Y obviamente que es un poco mayor el diámetro que une la parte mesiodistal. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que lado es? Por esas cúspides que le estaba diciendo yo. Unas terminan mucho más abierto y otras terminan mucho más cerrado. Terminan mucho más abierto, van a mirar hacia el mesial, las que terminan mucho más cerrado van a mirar hacia distal. ¿Sí? Acuérdense que estos molares tienen variantes de diferentes formas. Yo tengo dientes con las variables, pero tampoco voy a ser tan malo de tomarle las variantes. ¿Sí? Pero para que sepan que tiene una variante romboidal, una trapezoidal, una triangular y una que es en forma de compresión, que están mucho más acortados. Pero yo les voy a dar estas que son las más características, ¿sí? Las más características. Así que también lo van a poder ver. Y acuérdense que tiene 3 raíces, ¿sí? Tiene 3 raíces. Pero por su cara oclusal no van a tener ningún tipo de inconveniente. Molares superiores. Ahora, fíjense en la diferencia de la corona y de las cúspides con los inferiores.